Buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la parashá de esta semana, Parashat Behar, y el nombre de la parashá, y después también lo vamos a conectar con el tiempo que estamos en los días cercanos a Lag BaOmer, el gran día de Lag BaOmer, el Yom Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día de Rabbi Akiva y sus alumnos. Empezando primero con la parashá de la semana. El nombre de esta parashá, un nombre muy interesante, Parashat Behar. La traducción de la palabra Behar es el monte, la montaña. ¿De qué montaña estamos hablando acá? Es como dice la parashá. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai Leimor. Kadosh Baruch Hu habló a Moshe Rabbeinu, ¿dónde le habló? Le habló en Har Sinai. Entonces, por eso la parashá se llama Behar. Que aparentemente acá surgen algunas preguntas. Pregunta número 1, Har Sinai es solamente una dirección, el lugar donde Hashem habló con Moshe Rabbeinu, pero no está hablando de ningún tema relacionado de la parashá, de contenido. Entonces, decir que la parashá se llama la parashat Behar no tiene nada que ver con el contenido de la parashá. Behar Sinai ya tenemos en el principio de la historia, en Parashat Yitro. Ahí fue la entrega de la Torá y los Yehudim recibieron la Torá en Har Sinai. Eso ya lo sabemos de hace mucho. Entonces, ¿qué pasó de repente? Que la Torá acá nos habla sobre Har Sinai. ¿Cuál es la explicación? Otra pregunta que surge es, ¿por qué se llama Behar? Ni lo llamamos Har Sinai. Har en sí no dice nada. Montañas, hay muchas montañas en el mundo y hay muchas montañas importantes y menos importantes y simples. Decir Har, decir montaña, no estamos diciendo nada. Aparentemente el nombre principal, si hay que elegir, tendría que ser Sinai. Ahí sabemos que hablamos de esa montaña histórico importante, la montaña donde el monte Sinai, que ahí fue entregado la Torá. Entonces, como la parashá empieza, a ver Hashem Moshe Behar Sinai, y siempre buscamos una palabra del comienzo de la parashá para darle el nombre de la parashá, entonces mejor hubiese sido darle el nombre Sinai. Ahí por lo menos hablamos de algo importante, llamarlo Har, Behar, montaña, y sin saber de qué montaña hablamos, no tiene ningún sentido. Son preguntas simples que surgen. Más todavía, una pregunta más difícil, más complicado, y es que justamente montaña, monte, es el opuesto de lo que estamos tratando de expresar cuando hablamos sobre Monte Sinai, porque todos sabemos, el famoso Medrash, es el Medrash que los niños en el colegio, cuando empiezan a aprender sobre Matan Torah, les cuentan que había toda una pelea, discusión, argumento entre las montañas y todos querían que la Torá esté dado sobre su monte. Medrash cuenta que había Har Carmel, Har Tabor, montañas muy importantes en Israel, que cada uno de ellos quería que su montaña, su monte, su lugar es lo más importante. Y Akadosh Baruj Hu eligió el monte Sinai porque sabemos, porque era el más humilde. Majich Mikol Turaya, como dice la Shon del Medrash, el más bajo, el más humilde de todas las montañas. Ese tema de la humildad está justamente insinuado en el nombre Sinai, porque el motivo por qué esa montaña, Har Sinai, se llama con este nombre Sinai, está explicado que Sinai viene de la palabra Sne. Sne es un arbusto, que es el zarzaliente famoso, árbol chiquitito que estaba donde Moshe Rabbeinu vio el fuego
de la Shekhinah, la historia que la Torah nos cuenta en Parashat Shemot. Y Sinai viene de Sne, de ese arbusto, que eso es un árbol muy humilde, muy bajo, muy simple, y donde ahí fue la revelación de la Shekhinah, como Rashi nos cuenta, la Torah nos cuenta. Entonces, justamente, si tenemos que elegir el nombre Har o el nombre Sinai, el nombre que tendríamos que elegir es Sinai. El nombre Har justamente representa el opuesto de la humildad. Har, montaña, representa justamente agrandarse, orgullo, inflarse como una montaña. La montaña representa el orgullo. Por eso, como Tanya dice que el orgullo se llama Har, la clipa se llama montañas, Har de Pruda. Entonces acá surge la pregunta, ¿cómo puede ser que la parashá de esta semana, en vez de llamarlo Sinai, se llama Behar? Y solamente Behar, tampoco Behar Sinai. Hay algunos que dicen Behar Sinai, pero el común, el minhag en el mundo, es esta parashá, lo llaman solamente con el nombre Behar. ¿Cuál es el significado? Y después está la pregunta que hacemos siempre. ¿Cuál es el sentido del nombre de la parashá en relación de todo el contenido de la parashá? El nombre, como dice el Baal Shem Tov, representa la vida. Entonces, ¿cómo es en el nombre Behar? ¿Cuál es el kesho con la palabra Behar, montaña, monte, con todo el contenido de la parashá? ¿De qué hablamos en esta parashá? Vamos a mirar un poco y vemos que la parashá de esta semana en general habla de dos temas, habla más, pero en general son dos temas principales. Está el tema de la mitzvah de Shemitah y Yovel. La parashá nos enseña los alajot de Shemitah, que Bashgaha Pratit este año que estamos ahora hablando es un año de Shemitah. Viene bien hablar un poco de Shemitah y conectarnos con nuestros hermanos en Israel que están este año a full con todos los detalles y los alajot y las frutas, etcétera, de Shemitah. Entonces la Torah nos enseña que eso es el comienzo de la parashá. A ver, Hashem el Moshe Behar Sinai Lemor, Hashem le habló a Moshe en Har Sinai, le dijo que Tabau el Haaretz, cuando van a entrar a la tierra de Israel, Veshavta Haaretz Shabbat la Hashem. La tierra tiene que descansar un Shabbat para Hashem. Y ahí explica, los 6 años del trabajo, de sembrar y plantar. Y el séptimo año, Shabbat la Hashem, el séptimo año es el año sabático. De eso habla la parashat de la semana, parashat Behar, todos los alajot de Shemitah, como un Yehudí 6 años trabaja, y el séptimo año tiene que descansar la tierra con todo lo que eso implica, con todos los alajot. Segundo tema que la parasha habla es el tema de sirvientes. La alajot relacionado con abadim, cómo hay que tratar el esclavo que uno tiene y un sirviente que se vendió, pues cómo es que si se vendió para un yehudí o si se vendió a un no yehudí, y cómo hay que, cuando tiene que salir también el séptimo año, que tiene que salir libre, y diferentes alajot, hablando que no se puede esclavizar, hay que tener cuidado a no esclavizarlo demasiado, porque somos todos sirvientes, Kilibne Israel Abadim, Abadai somos todos sirvientes de Akadosh Baruj Hu, alajot de sirvientes. Entonces acá empezamos a analizar un poco y entender cuál es el punto de la parashá de la semana, y ahí vamos a entender justamente cómo esto está en el tema de Har Sinai. El Alter Rebbe hace una pregunta. El Alter Rebbe, los mamarim de Matan Torah, estamos cerca de Matan Torah. El Alter Rebbe pregunta en sus mamarim una pregunta muy simple, justamente hablando sobre Har Sinai, y sabemos que todo el motivo que Hashem eligió en Sinai es porque Sinai es el tema de la humildad, es esa montaña que representa la humildad, del Bitul, y por eso Hashem eligió en Sinai, como explicamos. Pregunta el Alter Rebbe, entonces, ¿por qué la Torah fue dada sobre una montaña? Si Hashem realmente quiere tanto la humildad y toda la idea es Moshe Koibel Torah mi Sinai, el tema de la anulación, de la humildad, entonces la Torah tendría que estar
en un lugar donde que no hay nada de montaña, ni chiquito, en lugar de llanura o como se dice en valle, en lugares donde justamente si realmente queremos expresar la importancia de la humildad, entonces Hashem tendría que elegir un valle en el desierto, un lugar donde no hay montañas, o por lo menos un lugar llano donde no hay nada de montaña, y ahí dar la Torah. ¿Por qué la Torah fue dada sobre una montaña? Explica el Alter Rebbe un tema muy fundamental y muy importante. Y el Alter Rebbe dice que así como es importante que la persona tenga humildad, obvio, a Kadosh Baruch Hu, como dice la Gemara, Kadosh Baruch Hu, el Pasuk, que a Kadosh Baruch Hu odia el tema del orgullo, el tema del Gavá, que a Kadosh Baruch Hu no aguanta uno que se agranda y todo ese tema. Hashem quiere la humildad, como dice el Pasuk, que a Kadosh Baruch Hu Davka elige en la persona que tiene espíritu bajo, en la persona que tiene la humildad. Entonces, por un lado, dice el Alter Rebbe que así como la humildad es importante, también es importante del otro lado, el otro extremo. Es importante que la persona tenga también un pequeño ingrediente, un porcentaje de orgullo también. La persona tiene que saber que es también una montaña. Montaña quiere decir que la persona tiene que saber que en Avodat Hashem, cuando se trata del estudio de la Torah, cumpliendo la mitzvot, la persona tiene que manejarse con altura, con firmeza, con fortaleza, tener la cabeza para arriba. Como dice el Pasuk, Vaigbal y Bob Darkei Hashem, que cuando se trata en Darkei Hashem, en caminos de Hashem, un yudí tiene que estar para arriba, un yudí tiene que estar levantado el ánimo para arriba. O como dice también, David Lamelech dice en Teilim capítulo 119, quiere decir que cuando se trata de Avodat Hashem, un yudí no tiene que bajar la cabeza y sentirse menos. Un yehudí tiene que ir con orgullo, con la cabeza levantada. Eso se llama el Geon Yaakov. Especialmente cuando un yehudí empieza a servir a Hashem, dice el Alter Rebbe. Cuando un yehudí comienza su Avodat Hashem y empieza su acercamiento y empieza a hacer tefilá y empieza a ocuparse de mitzvot y Avodat Hashem, a veces viene el Yetzer Hara y le dice a la persona, ¿quién sos vos para servir a Hashem? ¿Qué pensás que sos, que tu tefilá puedes lograr algo? ¿Quién sos vos que vos pensás que tu mitzvot sirven para algo? Vos sabés que sos una persona muy bajo, muy simple. Entonces tu mitzvot, tu Torah no sirve para nada. Hay tzadikim muy grandes, hay hasidim grandes, pero vos, tu avodah no tiene ningún valor. Y esos son pensamientos que a todos que no vienen de alguna manera y otra. La famosa pregunta de mi animani, como Hasidut lo llama. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? No soy nadie. Y el no soy nadie no viene de un lugar constructivo. Justamente es el no soy nadie destructivo. Es que donde la persona se convierte en un trapo, como Hasidut lo llama. El askupan idreset es una expresión en Hasidut que quiere decir como un trapo de piso, que toda la gente me pisa, como Yetzer Hara también me puede pisar. Cuando una persona tiene esa autoestima bajo, ese nivel de perder esa fuerza, esa fortaleza, y se siente menos, y entonces, ¿quién soy yo para servir a Hashem? Y eso está muy destructivo. Y sobre eso dice el Alter Rebbe, la Torah fue dada sobre una montaña para enseñarnos que así como es importante el bitul, es importante también el orgullo. Así como es importante el Sinai, esa anulación, entrega, bitul y humildad frente a Kadosh Baruch Hu, el Yehudí también tiene que sentir montaña, que hay una fortaleza, que mi Torah es importante, mis mitzvot son importantes y Akadosh Baruch Hu está esperando y necesita de mi Avodat Hashem. Y Akadosh Baruch Hu nos eligió en Matan Torah y nos elevó por encima de todo, nos subió y nos dio la Torah y nos dio toda esa fortaleza que el Yehudí justamente no tiene que asustarse del mundo, de lo que dice el mundo.
Entonces, eso es lo que también cuentan sobre el Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz. Unas historias famosas que cuentan es que cuando el Rebbe anterior estaba en la cárcel, y en la cárcel con todo lo que eso implicaba, famosa cárcel, donde al Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, el Rebbe Rayatz fue liberado de la cárcel, pero lo mandaron a un exilio, Galut. Tenía que ir ahí 3 años y después, milagrosamente, después de una semana, y a él le avisaron que está libre. De ahí viene la gran fiesta de Yud Tammuz, como sabemos. Cuentan el Rebbe en los Sijot, que todos los detalles de la historia, que el 3 de Tammuz, ese día, que para Hasidim, 3 de Tammuz es un día grande, importante. Entonces, una de las cosas que ocurrieron ese 3 de Tammuz del año 1927, la historia es que el Rebbe Rayatz estaba yendo al Galut y todos los Hasidim en Leningrad, Petersburgo, fueron ahí al lugar del tren, a la estación, para despedirse. Por un lado estaban emocionados y alegres del gran milagro que el Rebbe se salvó la vida y salió en vida de las manos de los comunistas, que en esa época era un milagro total. Por otro lado, estaban todos muy quebrados, que el Rebbe se está yendo a un lugar para 3 años, que no lo van a ver, etc. Estando ahí en ese momento tan emocional, por otro lado, había mucho miedo, hubo un miedo enorme. El miedo ahí se podía palpar porque estaba lleno de espías, policías, gente del gobierno, comunistas, que cada movimiento que un yehudí hacía, sabían que estaba bajo de lupa. El Rebbe anterior, Rebbe Rayatz, se paró arriba. Los trenes en Rusia son muy altos, subió las escaleras y se paró ahí frente a todo el público. ¿Qué dijo el Rebbe Rayatz ahí? Dijo esas famosas palabras que el Rebbe lo repetía muchas veces. Y las palabras que dice es que un yehudí tiene que saber que nuestros cuerpos se encuentran en el Galut, pero nuestras almas nunca fueron al Galut. Cuando se trata del alma del yehudí, del cumplimiento de Torah o Mitzvot, un yehudí tiene que saber que ningún goy, de ninguna persona, de ningún pueblo puede tener dominio en control sobre un yehudí. Un yehudí tiene que tener firmeza. Cuando se trata del estudio de la Torah y cumplir los mitzvot, no tenemos que tener miedo de ningún gobierno, de ninguna persona. Imagínense, el Rebbe Rayatz está parado en un lugar donde está justamente todo su cárcel, está en peligro de vida y está en las manos de ellos mismos. Y a pesar de eso, él se paró de esa forma y empezó a hablar de esa manera, transmitir esa firmeza, ese orgullo del yehudí, que no tiene miedo del mundo, lo que van a decir del mundo, y sabe que el cumplimiento de la mitzvah está por encima de todo, por encima de cualquier galut. Entonces, esto es el tema de la Har Sinai. Según eso, se entiende por qué la Torah fue dada sobre montaña. Entonces, por otro lado, todavía no se contestó nuestra pregunta. Si es así, el nombre de la parashá tendría que ser por lo menos Behar, Sinai, las dos cosas juntas. Entiendo que Sinai solo no es suficiente. Sinai solo significa humildad. Como dijimos, humildad solo no es suficiente. De humildad uno puede también caer en el bajo autoestima, subestimarse y caer en el trapo, como dijimos, en el nivel de inferioridad. Y eso no está bien. Pero por otro lado, Behar solo tampoco sirve. Entonces, justamente según esa explicación, la parashá tendría que ser llamado Behar, Sinai, los dos nombres juntos. ¿Por qué se llama solamente Behar? Y acá viene el Rebbe y dice que justamente acá hay una enseñanza muy profunda. Que esto es lo que Hasidut nos enseña, y de acá viene la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que su Ilula Yortzeit es ahora en Lag BaOmer. Cuando un Yehudí está en un nivel muy profundo de anulación y entrega a Kadosh Baruch Hu, ahí no necesita pensar de la anulación. Ahí la persona está, justamente la persona está como una montaña, puede estar en el nivel más alto
de altura y de grandeza, y eso no tiene, eso mismo es parte de su entrega, de su anulación hacia Hashem. No son dos cosas que dijimos. Por un lado, humildad, por otro lado, orgullo, y se necesita algún equilibrio de los dos. Ya no son dos cosas distintas. Es lo mismo, es la misma cosa, mamash. ¿Cuál es la explicación del tema? Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay algo muy interesante que encontramos sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar dice que Rabbi Shimon Bar Yochai hablaba de sí mismo una vez, y Rabbi Shimon dijo: yo soy nada más como un simán. Así dijo, Hanas simana be alma. Rabbi Shimon habló de sí mismo y dijo: yo soy nada más como un simán. ¿Qué significa un simán? Explicación: simán. Simán es un señal. Un señal quiere decir, así como en la calle hay señales, hay carteles que te señalan: acá tenés que doblar a la izquierda, acá tenés que doblar a la derecha, acá tenés que parar. Estos señales que hay en la calle se llaman simanim. Estos simanim no tienen ninguna existencia propia. Todo su tema es solamente indicar dónde hay que ir. Estoy manejando el auto, tengo que saber si tengo que doblar de este lado, otro lado. Entonces las señales en la calle te indican de dónde tienes que doblar, dónde tienes que seguir, cómo tienes que hacer. Entonces el simán no existe como algo propio, es solo para indicar el camino. Dijo Rabbi Shimon sobre sí mismo: yo soy un simán para Hashem. Quiere decir que mi existencia es como un señal a la gente de cómo uno tiene que acercarse a Hashem. Y acá uno le estudia el Zohar y dice: no entiendo. Rabbi Shimon está orgulloso, está humilde. Esa frase que dice Rabbi Shimon de sí mismo, ¿habla de su humildad o habla de su grandeza? Rabbi Shimon está hablando de sí mismo, contando de él: ¿quién soy yo? ¿Y qué dice? Yo no soy nada más que un simán para Hashem. Entonces, por un lado es pura humildad, por otro lado se está agrandando, está diciendo quién es él. Y es más, encontramos en la Gemara, en el Zohar, sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, palabras que aparentemente muestran que Rabbi Shimon hablaba de su grandeza. Rabbi Shimon dice que hay en la Gemara que dice, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: yo puedo liberar todo el mundo del juicio. Y si tengo a mi hijo conmigo, puedo liberar todo el mundo de ahora hasta la llegada de Mashiach. Rabbi Shimon habla muy fuerte de su presencia, de quién es él, de su alma, de su grandeza. Y pregunta entonces el Alter Rebbe, Hasidut, pregunta esa pregunta: ¿qué es esto? Rabbi Shimon habla de sí mismo. ¿Cuál es el significado de eso? Que un tzadik habla de sí mismo, no muestra algo lo opuesto de humildad. Y la respuesta es justamente al revés. Rabbi Shimon estaba tan entregado, tan anulado, estaba a un nivel tan alto, tan profundo de entrega, anulación total en Akadosh Baruj Hu, que cuando hablaba de sí mismo, no hablaba de él como yo, un ego, alguien. Lejatjila, de un principio, hablaba de Akadosh Baruj Hu. Él estaba tan anulado frente a Kadosh Baruj Hu, entonces cuando él hablaba de su altura, de su grandeza, no era la grandeza de su ego, era la grandeza de Hashem. En ningún momento él no tenía ninguna existencia propia. Cuando Rabbi Shimon hablaba de lo que él es, hablaba de su alma que es parte de Hashem. Y de esa grandeza hablaba. La grandeza de él no es la grandeza humana, es la grandeza de Akadosh Baruj Hu, que Rabbi Shimon, que estaba tan anulado a la voluntad de Hashem, representaba eso. Ese es un nivel de bitul donde la grandeza mismo es el bitul. No es la grandeza propia, es la grandeza de Hashem. Y entonces, eso fue el nivel de Rabbi Shimon. Por eso Rabbi Shimon dice: Anasi mana de alma, yo soy nada más que un señal. Eso mismo, la grandeza de Rabbi Shimon, su bitul, no son dos cosas que uno está con el otro. Es la misma cosa, es eso mismo. Es el bitul que te eleva a un nivel de fortaleza que no es la fortaleza propia, es la fortaleza, la grandeza de Hashem. Viene el Rebbe y dice que Parashat Behar, justamente el nombre de la Parashá nos viene a enseñar eso. Parashat Behar te enseña montaña.
sin decir Sinai. Llamamos el nombre de la parashá Behar, únicamente Behar, montaña, para enseñarnos las enseñanzas de Rabbi Shimon. Que un Yehudí no tiene que hacer una pelea entre la humildad y la grandeza, un poco de esto, un poco del otro, y hacer un equilibrio que sea una humildad junto con... No, para un Yehudí es únicamente Behar. El Yehudí está, y no solamente un Yehudí, un tzadik, uno dice Rabbi Shimon Bar Yochai, él estaba en ese nivel. ¿Quién somos nosotros? Dice el Rebbe, no, justamente. Cada Yehudí tiene ese koach. Kol Israel bnei melachim, como dice la Gemara. Cada Yehudí somos hijos de reyes, somos príncipes. Y un Eved Melech es el Melech. Un sirviente del rey es el rey mismo. Y acá entra toda la parashá de la semana. ¿De qué habla la parashá que dijimos? Una gran parte de la parashá habla justamente a la jod de sirviente. Eved. El pasuk, uno de los psukim fuertes en esa parashá, Kili bnei Israel abadim, abadaihem. Am Israel son mis sirvientes, sirvientes de Akadosh Baruch Hu. En el tema de un Eved, un esclavo, un sirviente, la halajá dice que Eved melech, melech. Un sirviente de un rey es el rey mismo. Cuando un sirviente de un rey va a la calle y él habla y él transmite las palabras del rey, no es el sirviente que habla, es el rey que habla. Así es el Mesías. Y cuando hablamos de un sirviente del Melech, cuando él va frente al público y dice, el rey está diciendo tal cosa, no es el sirviente acá. Él está viniendo de parte del Melech, es el Melech mismo que habla acá. Eved Melech, Melech. En Alajá también es así. En Alajá, hablando alajot de sirvientes, justamente que eso es lo que la parashá nos está enseñando, alajot de Abadim. En alajot de Abadim, la alajá dice, Mashe kana Eved, kana Rabo. Cada cosa que el sirviente adquiere, automáticamente pertenece al dueño. ¿Por qué? Porque el Eved no es una existencia propia. El Eved está tan entregado a su amo, a su patrón, a su Adón, a su Melech, que cuando se trata del kinyan de él, directamente es el kinyan del Adón. Como Rebbe trae lo que dice Rashbo. Rashbo es uno de los grandes comentarios de la Gemara. Rabbi Shlomo ben Aderet era el rab de Barcelona, de España. Dice el Rashbo que el kinyan del Eved no es que él adquiere algo y después lo entrega al Adón. De un principio es la adquisición del Adón. El Eved está tan anulado, tan entregado, que él, como si fuera, no estoy. Es el Melech que está acá caminando. Eso es lo que un Yehudí siente también frente a Kadosh Baruch Hu. Cada Yehudí es un Eved Melech de Melech Malchei Amlachim a Kadosh Baruch Hu. Eso es lo que la parashá nos enseña. Kili bnei Israel abadim, y matan Torah, Kadosh Baruch Hu eligió a Israel, a cada Yehudí como su sirviente. Como Rashi dice, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu sacó a Israel de Eretz Mitzrayim, dice Rashi, Almenat. ¿Por qué motivo Hashem nos sacó de Mitzrayim? Para que nosotros seamos Abdei Hashem. Que seamos Abadim, entregados a Kadosh Baruch Hu. Y entonces en Matan Torah nos hicimos Abdei Hashem. Un Eved no es una anulación. El Eved es el Melech. Es el rey que está caminando acá. Hasidim cuentan una historia que dicen que el rey, cuando quiere poner su corona, a la noche quiere guardar su corona, el rey todo el día está con la corona arriba de la cabeza. Después, cuando viene el momento que quiere descansar y quiere sacar la corona, ¿dónde lo pone? Entonces dicen que lo pone arriba de un clavo, cuelga en algún lado. Entonces preguntaron si el rey tiene tantos sirvientes, tantos ministros, ¿por qué el rey no tiene a alguien a quien poner la corona? Dicen que si el rey lo va a poner la corona sobre una persona, la persona va a pensar que eres un rey. El rey lo pone sobre algo, que ese algo en ningún momento va a pensar que eres el rey. Está tan entregado que no existe yo.
Entonces Hasidim dijeron que esto es un tzadik. El tzadik, como Rabbi Shimon Bar Yochai, que estamos hablando ahora en Lag BaOmer, lo mismo también, Moshe Rabbeinu, el Rebbe, cuando hablamos de un verdadero tzadik, su nivel de anulación es tanto que de un principio no son dos cosas, es el rey mismo que está caminando. No se trata de alguien que está pretendiendo ser algo, es una persona que está tan, y justamente esto es la palabra Behar. Acá no hace falta decir Sinai, cuidado, ojo, tenés que cuidar la humildad porque te va a agarrar el orgullo. No existe el yo, existe solamente el Melech. No necesito poner énfasis en el Sinai, es el Har porque es la grandeza del rey. Y esto es el punto, el mensaje de que la parashá nos enseña. Y lo mismo también está en la mitzvah de, la primera mitzvah que la parashá habla, la mitzvah de Shemitah. ¿Cuál es la mitzvah de Shemitah justamente? La mitzvah de Shemitah te enseña que un Yehudí está en la tierra. La Shemitah tiene que ver con el trabajo de la tierra, el trabajo de la naturaleza. 6 años trabajar el campo y estamos en un mundo y en este mundo hay un campo y hay trabajo y hay 6 años uno tiene que plantar, sembrar, cosechar, arar, todo el trabajo del campo que hay que hacer. Y en el 7º año la Torah te dice, descanso, Shabbat la Valle. Estando en la tierra, un Yehudí, las reglas de la naturaleza no tienen nada que ver con él. A pesar que al Piteva dice, ¿qué voy a comer? Como dice la Parashá, ¿qué voy a comer en el 7º año? ¿Qué voy a comer en el 8º año? Si no voy a trabajar, si mi campo va a estar abierto para todos. Pero un Yehudí es un Eved Melech. Un Yehudí está en el mundo, pero en ese mundo él está Behar, él está en otro lugar. Él pertenece a Har Sinai, él pertenece a la altura de Akadosh Baruj Hu. Como el Tanya dice, Chelek Elokami Mal Mamash. Un Yehudí es una parte de Hashem. Eved Melech, si soy un Eved Melech, estando en el mundo, yo puedo estar entregado a Hashem Shabbat la Valle. Por eso mismo la parashá empieza. Lo primero de todo, la parashá dice, Beshaftá, Behar Sinai, la Torah te enseña dónde Moshe habló. Todos los mefashim preguntan, ¿por qué la parashá nos dice dónde Hashem habló con esa mitzvah? Hasta ahora tenemos un montón de mitzvot y no dice Behar Sinai. Justamente ahora se acordó decir Behar Sinai. La Torah te quiere enseñar justamente, Behar Sinai. Cuando Yehudim estaban parados en Har Sinai, los Yehudim estaban en lo máximo nivel de altura. En Har Sinai, Akadosh Baruj Hu se reveló al pueblo de Israel. Estábamos todos ahí parados, presentes, y víamos el Ata Bejartanu. Akadosh Baruj Hu coronó a cada Yehudí, como dice el Pasuk, Vatem tiyuli mamlechet kohanim. Am Israel somos reyes, mamlechet, como dijimos, Eved Melech Melech. Cada Yehudí somos reyes, mamlechet kohanim. Eso fue el momento de Har Sinai. Hashem nos elevó por encima del mundo. ¿Y qué nos enseña? De Har Sinai, la mitzvah de Shemitah. ¿Cuál es la mitzvah de Shemitah? Que también en las cosas terrenales del trabajo, el comercio, los negocios y el trabajo del campo, ahí tenés que vivir Shabbat la Valle. No tener miedo del mundo, de las reglas del mundo, lo que dice el mundo. Un yudí está por encima del mundo. Y ese mensaje es el mensaje del Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai es el ejemplo que nos enseña justamente cuál es el mensaje de la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era un yehudí que vivía en la época de la oscuridad máxima. Rabbi Shimon Bar Yochai estaba en la época donde estaban los romanos, después de la destrucción del Bet Mikdash, en una época donde había decretos. Él mismo estaba perseguido por los romanos, se tenía que escapar 13 años en una cueva, lejos de todos. Estaba en todo tipo de sufrimiento y él vivía en el mundo de Geulah. Estaba por encima de todo, como dice el Alter Rebbe, que para Rabbi Shimon Bar Yochai el Bet HaMikdash nunca se destruyó. Torató emunató, vivía Torah, vivía Elokut, vivía divinidad, estaba conectado con lo más profundo. Para él el mundo no existía. Pero no es que no existía, que estaba en Atzilut. En ese mismo mundo, bajaba acá al mundo y él conectó el mundo con Akadosh Baruj Hu de esa manera, donde se veía en la naturaleza la presencia de Akadosh Baruj Hu tal cual como es.
Por eso la Gemara nos cuenta qué pasó cuando salió de la cueva. Después de 12 años, cuando Rabbi Shimon salió de la cueva, en principio dijo, ¿qué pasa acá en el mundo? Que la gente en vez de estudiar Torah se ocupan con la parnasá, con el trabajo, y empezó a quemar el mundo. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, no, si hablas así, volvé a la cueva. En principio a Rabbi Shimon le costó juntar el mundo con Dios de esa manera. Y Hashem me dijo volver otro año, en el año 13, justamente 13 que representa los 13 atributos de misericordia, nivel de, como el Hasidut dice, el número 13 representa el Rahmin que viene de un lugar por encima de todos los Ishtalshelus. Cuando llegó ahí, salió de nuevo, vio todo lo bien de que a la gente y curó a la, como dice el Agmará, cuando justamente habló bien de cómo la gente trabaja en el campo, vio el bien que hay en el mundo. Ahí es donde pudo mostrar que estando dentro del mundo, un yehudí puede vivir arriba del mundo. Y esto es la enseñanza que tomamos del Lag BaOmer de Rabbi Shimon Bar Yochai, de esa fuerza que Rabbi Shimon nos muestra, que un yehudí estando en los momentos más oscuros del Galut, se conecta con Pnimiyut Torah, con la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahí podemos vivir en el mundo y estar por encima del mundo, porque viajar esa altura, esa firmeza, esa fortaleza del Yehudí, que el Galut al Yehudí no le toca. El Yehudí vive en el mundo en un nivel de Geulah, y como dice el Rebbe, que el Lag BaOmer brilla en el mundo la luz de Mashiach, que lo veamos con nuestros ojos ahora que estamos en esta etapa, como el Zohar dice, que en el Zhut, de difundir las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar, vamos a salir del Galut con misericordia, con piedad, con Rahamim, que tengamos la Geulah Shlema y Lag BaOmer, ya basta Galut, basta Choshech, y como Rabbi Shimon Bar Yochai dice, la Gemara cuenta, que el Am Israel estamos con Hashem en el Galut. La Shekhinah está con nosotros en el Galut, y cuando salimos del Galut, la Shekhinah va a salir junto con nosotros y nos va a llevar a Eretz HaKodesh, Yerushalayim el HaKodesh, Beit HaMikdash HaShlishi, como dice la parashá también de esta semana, Mikdashit Irau, el Bet HaMikdash Bimera B'Yameinu, amén.